La narrativa sionista del falso retorno a las tierras palestinas y el intento por borrar el pasado africano hebreo. En este video nos preguntamos sobre el retorno de quiénes, de judíos conversos europeos cuyos antepasados jamás vivieron en tierras palestinas. Entonces, ¿de qué retorno estamos hablando? Cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que los judíos modernos en Israel son descendientes de los antiguos israelitas descritos en la Biblia, no decía la verdad, sino que protegía su poder. Su declaración no era histórica, sino política. Era la continuación de una larga tradición de líderes europeos que reinterpretan las escrituras para justificar el control de la tierra, la identidad y la fe. Netanyahu es un excelente y experimentado orador. Sabe manejar bien sus discursos, distorsionando la historia y, como todo sionista, escudándose y amparándose en la Biblia para de esa forma tener de su lado tanto a judíos como a cristianos. El propio linaje de Netanyahu revela la verdadera historia. Su apellido original era Milejkowski y sus ancestros eran judíos askenazíes polacos que emigraron de Varsovia, Polonia, a la Palestina bajo dominio británico en la década de 1920. No existe evidencia histórica ni genética que conecte el linaje de Netanyahu con los antiguos israelitas de la Biblia, ni con los orígenes africanos del pueblo hebreo. Su ascendencia es europea, no afroasiática. Su herencia pertenece a la línea de conversos, no a los hebreos. Desde aquí nos podemos dar cuenta del tamaño del engaño de los judíos sionistas europeos. Todo lo que han hecho para apropiarse de las tierras palestinas, usando todo tipo de artimañas, usando también la fuerza para despojar a los verdaderos palestinos de sus casas, incluidos verdaderos judíos semitas. Recordemos que el término semita se refiere originalmente a un grupo de pueblos del antiguo Oriente Próximo y Medio Oriente que comparten una raíz lingüística común, las lenguas semíticas, como el árabe, el hebreo y el arameo. El término fue acuñado en el siglo XVIII por lingüistas europeos para agrupar a los hablantes de estos idiomas. Si nos vamos a la Biblia, vemos que el viaje de Abraham comenzó en la antigua ciudad sumeria de Ur de los Caldeos, en el corredor africano-asiático, actual sur de Irak. Los descendientes de Jacob se convirtieron en una nación en Egipto. Éxodo 2:19 relata que Moisés fue confundido con un egipcio, mientras que Números 12:1 nos dice que se casó con una mujer etíope. Incluso los primeros años del Mesías transcurrieron en África. Mateo 2:13-15 describe cómo José y María huyeron con Jesús a Egipto para ponerse a salvo. Estas no son historias de europeos, son historias de un pueblo africano y semita, pueblos que convivían día a día, comerciaban y contraían matrimonio entre ellos. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas respaldan esta afirmación. Las primeras inscripciones hebreas descubiertas en la península del Sinaí y Canaán están escritas en escritura protosemítica, derivada de los jeroglíficos egipcios. Los habitantes de la región eran de piel oscura y compartían costumbres, dietas e idiomas vinculados a las civilizaciones africanas. La identidad hebrea era inseparable de su entorno africano, tanto política como cultural,
y biológicamente. Sin embargo, los líderes israelíes modernos han construido una mitología nacional arraigada no en la arqueología, sino en la ideología. La mayoría de los judíos que viven hoy en Israel son askenazíes, descendientes de comunidades que se desarrollaron en Europa central y oriental durante los últimos 1000 años. Muchos historiadores sitúan la expansión del judaísmo askenazí en el imperio Házaro, un reino turco del Cáucaso que adoptó el judaísmo entre los siglos 8 y 9. La investigación genética confirma que la mayoría de los judíos askenazíes poseen una mezcla de ascendencia del sur de Europa y eslava, con solo un pequeño rastro de linaje del antiguo cercano oriente. En resumen, son europeos convertidos a una fe de Oriente Medio, no descendientes biológicos de las tribus originales de Israel. La historia personal de Netanyahu encaja a la perfección con ese patrón. Nacido de padres polacos y criado en una familia que hebraizó su apellido a Netanyahu, representa un linaje de inmigrantes europeos que adoptaron nombres y narrativas hebreas para legitimarse en Oriente Medio. Convertirse o emigrar no es pecado, pero sí lo es reivindicar un antiguo linaje, ignorando las raíces africanas del pueblo cuya fe se adoptó. Esta distorsión tiene un propósito claro. Al presentar a los judíos europeos como los verdaderos israelitas, la clase política israelí reclama un derecho divino sobre la tierra y redefine a los palestinos y a todos los demás como extranjeros. No se trata de un pacto, se trata de un control. Miles de millones de dólares en ayuda estadounidense y protección política occidental dependen de que esta narrativa sagrada permanezca incuestionable. Si la verdad alguna vez reemplazara a la propaganda, los cimientos morales del sionismo moderno se derrumbarían. Mientras tanto, los Beta Israel de Etiopía, los Lemba de Sudáfrica y los Igbo de Nigeria, pueblos africanos que han conservado antiguas costumbres hebreas durante siglos, son tratados como forasteros por el mismo Estado que afirma representar el renacimiento de Israel. Estas comunidades observan leyes dietéticas, la circuncisión al octavo día, el descanso de Sabbat y las tradiciones del matrimonio por pacto. Sin embargo, cuando los judíos etíopes emigraron a Israel en las décadas de 1980 y 1990, se encontraron con racismo, segregación e incluso informes de esterilización forzada. La hipocresía es asombrosa. Quienes practican las tradiciones hebreas más antiguas son rechazados, mientras que quienes defienden las más recientes son venerados. Estos sionistas se valen de la Biblia para hacerse llamar el pueblo elegido y así tener el derecho divino de despojar, cegar vidas, humillar y expulsar a los verdaderos habitantes de Palestina, quienes han vivido ahí por siglos, hasta que a los británicos se les ocurrió crear un hogar judío en Palestina, en ese entonces bajo dominio otomano, mediante la declaración Balfour en 1917. Aquí hay un punto muy importante. ¿Quiénes habitaban Palestina antes de la creación en 1948 del Estado de Israel? Históricamente, a lo largo de los milenios, la región fue el hogar de una amalgama de pueblos de raíces semitas, cananeas, egipcias, fenicias, griegas, romanas y otomanas que convergieron en este punto central del levante mediterráneo.
Estudios genéticos realizados en la población palestina actual confirman que la mayoría de los habitantes de Palestina, incluyendo a los árabes israelíes, son descendientes de los pueblos indígenas del Levante austral, cristianos, judíos y otros. Es decir, los judíos originales vivían allí, conviviendo tranquilamente con musulmanes y cristianos, todos respetándose hasta que llegaron los colonos sionistas europeos. El origen polaco de Netanyahu no invalida su fe, pero sí pone al descubierto su falsedad. No desciende de los israelitas de Egipto ni de los profetas de Judá. Es producto de la historia europea, no de la alianza africana. Su pretensión de ascendencia bíblica es tan artificial como la narrativa estatal que la sustenta. Los israelíes judíos modernos se están adjudicando un pasado histórico que no les pertenece, borrando a los verdaderos descendientes de los hebreos. Vemos judíos rubios, pelirrojos, apropiarse de una tierra que no es suya. Es como si yo, en este momento, quisiera abrazar la fe judía. Eso no me hace hebrea, ni me da el derecho de despojar a una familia palestina semita de su casa para construir la mía. Es realmente aberrante, repugnante el discurso que usan los sionistas para justificar sus ambiciones, queriendo borrar del mapa a los pueblos nativos. Se escudan en la Biblia para que sus acciones sean aceptadas por cristianos y judíos. Uno de sus ambiciosos proyectos es el de vaciar prácticamente la Franja de Gaza para construir allí la Riviera de Gaza, la cual es una propuesta geopolítica e inmobiliaria que plantea despoblar la Franja de Gaza para convertirla en un centro turístico y de lujo. El plan ha sido impulsado por sectores de la ultraderecha israelí y respaldado por el gobierno de Estados Unidos. No les importa pasar por el derecho internacional, lo que desean es una limpieza étnica. Lo cierto es que los primeros descendientes de Israel eran negros y mestizos, dispersos por África y la diáspora, mucho antes de que se trazaran las fronteras modernas. Su historia no fue borrada por el tiempo, sino sepultada bajo la política. Desenterrarla no es odiar a nadie, es honrar al Dios de la verdad que ordena a su pueblo recordar sus orígenes. Decir la verdad sobre quiénes eran los israelitas no es odio, es historia. Jesús mismo era un judío palestino, nacido en Belén, criado en Nazaret y arraigado en una tierra africana y semítica, no europea. No era de piel blanca, rubio, ni de ojos azules, como nos lo han presentado por siglos. Nuestro silencio ante las mentiras no es paz, sino traición. Cuando nos negamos a defender al Jesús histórico, traicionamos la misión espiritual por la que vivió y murió: la verdad, la justicia y la liberación. El verdadero Israel no surgió en Varsovia, sino del seno de África. Dime ahora, ¿tiene Israel derecho a existir? Te leo en los comentarios. ¿Y desde dónde los escribes?